La resurrección de Jesucristo es sin duda el acontecimiento más importante de la historia y de la fe cristiana. En ella Jesucristo, mire, demostró su poder sobre la vida y sobre la muerte. También la resurrección marcó la victoria definitiva y total de Jesucristo sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás y la muerte, que eran nuestros o que son nuestros enemigos. La resurrección de Jesucristo es la victoria definitiva y total de nuestro gran y glorioso Salvador Jesucristo sobre el pecado, liberándonos así del pecado, del mundo y sus influencias, de Satanás y su poder maligno y de la muerte. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Mire, también nos garantiza la resurrección de Jesucristo, también nos garantiza nuestra victoria y resurrección final. Jesucristo dice en Juan 11:25 que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y en Juan 14:19, Jesús nos vuelve a decir, y Él dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Gloria a Cristo. Es algo maravilloso. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de todo creyente, de todo cristiano que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Esa es nuestra gloriosa esperanza, hermano, hermana, que un día resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. Aquí en el mundo vamos de pasada. Aquí en el mundo nada nos pertenece, nada es nuestro. Y aquí no vamos a permanecer para siempre, aquí vamos de pasada. Así que, gloria a Dios, la resurrección es el acontecimiento más importante. ¿Por qué? Por estas razones que le acabo de enumerar. Gloria a Dios. Usted y yo no podíamos vencer al pecado, no podíamos vencer al mundo, no podíamos vencer al diablo, no podíamos burlar la muerte. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Y porque Él lo hizo, la Biblia dice, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios. Dígalo ahí en su casa. En Cristo Jesús soy más que vencedor, más que vencedora. En el nombre glorioso de Jesucristo. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Por eso es tan importante la resurrección. Por eso es que, mire, hoy en este día se está hablando de la resurrección y hay una fiesta gloriosa en cada hogar y en el corazón de cada creyente. Debe haber gozo, alegría, gloria a Dios, porque este día recordamos ese acontecimiento glorioso, la resurrección de Jesucristo, y también, ¿verdad?, viene a nuestra mente nuestra resurrección futura, que pronto nosotros también resucitaremos y estaremos con Él, dice Pablo, para siempre, ahí en Primera y Segunda de Tesalonicense. Gloria a Dios, alabado sea Dios, gracias a Dios. Entonces, mire, vamos analizando la resurrección de Jesucristo. La resurrección, la Biblia dice, ¿verdad?, en el griego, resurrección usa varias palabras. Yo tengo aquí dos solamente que utilizan, ¿verdad?, en el griego se utilizan para referirse a la resurrección. Una de ellas es anástasis y la otra es agersis y anastasis, Anastasio, ¿verdad?, el que resurrección, ¿verdad? De ahí viene el nombre Anastasio o Anastasia, ¿verdad? Anástasis. Estas palabras quieren decir levantarse, volver a la vida. Ese es el significado de estas palabras en griego. También significan restauración de la vida junto con la plenitud del ser y la personalidad posterior a la muerte. Eso significan estas palabras que se usan en la Biblia para referirse a la resurrección. Y número 3 también, ¿verdad?, la palabra resurrección o estas palabras, anástasis o agersis, significa levantarse de la tumba. Es lo que significa, ¿verdad?, a grandes rasgos, lo que es la palabra resurrección, que se traduce en nuestro idioma como resurrección. Levantarse, volver a la vida, volver a vivir, levantarse de la tumba. Mire,
la muerte del Señor Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, yo quiero que vaya conmigo ahí, libro de los Salmos, en el Salmo 16, ahí fue profetizada la resurrección del Señor Jesucristo. En el Salmo 16, en los versículos, déjeme ver ahorita, versículos 8 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios. Ahí David, ¿verdad?, expresó proféticamente, habló de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el propósito de la resurrección? ¿Qué propósito tenía? ¿Cuál era la finalidad? Jesucristo vino a este mundo y Él sabía que Él venía con un propósito. Él venía a morir, a resucitar. Pero ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué lo hizo? Él es todopoderoso. Él podía habernos salvado de otra manera, pero a Dios le plació hacerlo de ese modo. Y mire, Él vino a morir y resucitar por nosotros. Él no lo hizo por sí mismo, Él lo hizo por nosotros, por usted y por mí y por todo ser humano sobre la faz de la tierra. Él vino a morir y a resucitar por nosotros. Ese fue el propósito. Jesucristo sabía que a eso venía. Él dijo varias veces a sus discípulos, ¿verdad?, que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Él lo dijo varias veces desde Mateo, si vamos al Evangelio de Mateo, desde el capítulo 16 en adelante, ¿verdad?, Jesús empieza a hablarles a los discípulos de su resurrección. Él empieza a hablarles de que Él va a morir, que es necesario porque estaba profetizado también en Isaías y en muchos otros pasajes. Isaías 53, ¿verdad?, estaba profetizado que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, ¿verdad? Él lo sabía, Jesús lo sabía. Entonces la finalidad, el propósito, acuérdese, era hacerlo por nosotros, resucitar para nuestro beneficio, a nuestro favor. Ese era el propósito, ese fue el propósito, ese es el propósito de la resurrección de Jesucristo. Mire, la resurrección se realizó como Jesús lo dijo. Tal y como Él lo dijo, tal y como las Escrituras lo dicen, la resurrección así se efectuó. Jesús sabía que a eso venía. Él sabía que venía a morir, que venía a resucitar, que Él iba a resucitar. Él ya lo sabía desde antes que viniera a este mundo. Él dijo que moriría, ¿verdad? Él dijo también cómo iba a morir, cómo iba a padecer por nosotros. Isaías también lo dijo, lo predijo. El escritor del libro de los Salmos, en el Salmo 22, si usted lee ese Salmo, también habla de la pasión de Cristo. Prácticamente es lo que Jesús está experimentando, está viviendo en la cruz, cuando Él está en la cruz. Ese Salmo se escribió, ¿verdad?, e inspirado el escritor por el Espíritu Santo, por Cristo mismo, ¿verdad?, acerca del sufrimiento, acerca de lo que Él iba a estar pasando ahí, en la cruz del Calvario. Él sabía todo esto, pero Él sabía también que Él iba a resucitar, ¿verdad? Él predijo que después de 3 días resucitaría. ¿Se acuerda? Cuando fue crucificado, murió y fue sepultado el mismo día. Dice los evangelistas, los escritores de los evangelios, que los sacerdotes
Los escribas, los fariseos, fueron ante Pilato y le dijeron, mire, nos acordamos que aquel engañador dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por favor, ponga una guardia ahí para que no vayan a venir sus discípulos, roben el cuerpo y luego vaya a ser un problema mucho mayor. ¿Verdad? Ellos no creían, aunque tenían las escrituras, ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Jesús les dijo a ellos que él iba a resucitar. ¿Se acuerda cuando él les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré? Y dice Juan, él les estaba hablando de la resurrección, pero ellos no creyeron en la resurrección, ¿verdad? Entonces, Jesús se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la gente que él iba a morir. Él no ocultó la verdad, él habló la verdad. Él les dijo cuál era el propósito para el cual venía a sus discípulos y a los que no eran sus discípulos, aún a sus propios enemigos les dijo, ¿verdad?, que él iba a resucitar, que él iba a morir, pero también iba a resucitar. Gloria a Dios. Y lo hizo tal y como él lo había predicho. Gloria a Dios. Entonces, mire, la resurrección de Jesucristo trajo muchos beneficios. Hay muchas cosas que trajo la resurrección, muchas consecuencias. Así como este problema, esta pandemia, ¿verdad?, a nivel mundial, ha traído consecuencias terribles, no solamente enfermedad, sino muchas otras consecuencias ha desatado, escasez, problemas, ¿verdad?, encierro, cuántas cosas está suscitando, está desatando, porque todo trae consecuencias. Y la resurrección de Jesucristo trajo consecuencias también, ¿verdad? Mire, y vemos la importancia de la resurrección. La resurrección era vital, era de suma importancia. Yo quiero que me acompañe ahí a 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo dedica todo un capítulo, y es el capítulo más largo de las cartas, de todas las cartas del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Judas y aún hasta Apocalipsis. Es el capítulo más largo y el capítulo entero Pablo lo dedica, tiene prácticamente 53 versículos, y Pablo lo dedica a explicar la importancia de la resurrección de Jesucristo. La importancia. Mire, el apóstol Pablo dice ahí que si Cristo no hubiera resucitado, en el versículo 14 y 15 dice, nuestra predicación sería vana y seríamos hallados falsos testigos de Cristo, porque estamos diciendo que Él resucitó y no resucitó. Porque había un problema entre los corintios, ¿verdad?, por la influencia griega, las influencias paganas, el paganismo estaba en su apogeo, y ellos negaban la resurrección. Ellos decían que no había resurrección del cuerpo. El cuerpo era materia, el cuerpo se destruía, el alma era el que iba a la presencia de Dios. Ellos negaban rotundamente la resurrección. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó allá a Atenas? Atenas y Corinto, pues están cerca, y era prácticamente eran ciudades, en su mayoría pues eran griegos los que vivían ahí. Y Pablo dice que él fue invitado por ellos al Areópago, ¿verdad?, ahí a un lugar, a un auditorio, para que él les explicara qué era todo lo que él estaba hablando, ¿verdad? Ellos les llamó la atención la predicación de Pablo, no entendían y ellos querían entender. Y están muy atentos, pero cuando él habla de la resurrección, todos se rieron, todos lo juzgaron, todos se fueron, dijeron, el otro día te escuchamos, porque ellos no creían. Ellos no podían asimilar la idea de que una persona que muere pueda resucitar físicamente. Entonces, Pablo les dice a los corintios, porque esa influencia todavía tenía sus raíces en el corazón de muchos de los creyentes de Corinto. Entonces, para ellos, aunque eran cristianos, todavía se les hacía difícil concebir, aceptar la idea de que Jesucristo hubiera resucitado físicamente. Si usted y yo analizamos muchos escritos antiguos, hablan de doctrinas de herejías donde decían que Jesús no resucitó físicamente, resucitó espiritualmente.
Ahora imagínense, ¿cómo va a resucitar espiritualmente si el espíritu no muere? Lo que muere es el cuerpo físico, ¿verdad? Es lo que muere. Entonces, había problemas en ellos para entenderlo y Pablo dedica todo este capítulo para tratar de hacerles entender la importancia de la resurrección, ¿verdad? De Jesucristo. Y él dice, mire, si no hay resurrección como ustedes piensan, como ustedes creen, entonces, en primer lugar, nuestra predicación no sirve, es en vano. Somos falsos testigos entonces de Dios porque estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo cuando realmente no lo resucitó si los muertos no resucitan. Entonces lo confronta con esta realidad. Dice entonces el evangelio que estamos predicando, la predicación, la doctrina que estamos hablando, la doctrina no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿Y de qué sirve, dice Pablo, que estemos predicando? Comamos y bebamos, ¿qué importa? Nadie va a resucitar, mañana vamos a morir, entonces, ¿qué caso tiene estarnos apartando de las cosas del mundo, de las cosas que le agradan a nuestra carne? Si no hay resurrección, pues ¿para qué? Dice Pablo, la doctrina no tiene ningún valor. Yo quiero decirle, mire, si Jesucristo no hubiera resucitado, realmente la Biblia, la palabra de Dios no tuviera ningún poder, ningún significado para nosotros, no serviría de nada, absolutamente de nada. La resurrección, vea, le da poder, le da validez, certidumbre a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son para nosotros. La palabra tiene poder gracias a la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y otra cosa, mire, vana sería nuestra fe. Versículo 14, ahí en 1 Corintios 15, estamos ahí. Dice el apóstol, entonces sería vana nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos pensando, es lo mismo que si usted y yo pusiéramos nuestra fe en un hombre, en una persona mortal, un animal, en un pedazo de piedra, de madera, de metal. Es lo mismo. Es vana esa fe. No puede salvar. La Biblia dice, ¿verdad? Puede tener ojos, pero no ve, porque es materia, es metal, es piedra, es madera. Así de vana sería nuestra fe en Jesucristo si Él no hubiera resucitado. Imagínense todos aquellos que tienen su fe en Buda, ¿verdad? En Mahoma. Esa fe es vana. ¿Por qué? Porque ellos murieron, han muerto y no han resucitado. Siguen ahí. Entonces, igualmente nuestra fe sería vana, sería inútil, no serviría de nada. Y es lo que dice Pablo. Cuando los corintios habían experimentado cosas maravillosas, tenían el don de fe, tenían el don de sanidad, tenían el don de milagros, tenían todas esas cosas que si no fuera por la resurrección de Cristo, los dones del Espíritu nunca hubieran venido, el Espíritu Santo no hubiera venido porque Jesús dijo, si me voy a enviar al Espíritu Santo. Pero si Él no hubiera resucitado, Él jamás hubiera subido al cielo. ¿Te acuerdas? En uno de los evangelios dice que una de las mujeres que lo vio quiso abrazarlo y le dijo, espérame, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Él resucitó y esa resurrección trajo grandes y gloriosos beneficios para nosotros. Uno de ellos es que envió al Espíritu Santo que ahora está con nosotros y está en nosotros. Y convence al mundo, como estaba viendo el otro día, de pecado, de justicia y de juicio. Y nos otorga esos dones maravillosos, el poder de Dios sobre nosotros. Gloria a Dios. Pero dice, mire, entonces nuestra fe sería en vano. Otra cosa que dice, mire, si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos en nuestros pecados. No habría perdón de pecados. Mire la importancia de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría perdón de pecados, porque la muerte expiatoria de Cristo, si Él no hubiera resucitado, en vano sería. En vano como era la muerte de los animalitos que eran sacrificados en el Antiguo Testamento, en el templo, en el tabernáculo. Cada año, cada día se ofrecían, imagínense la cantidad de animales que se sacrificaron, que murieron ahí,
por los pecados del pueblo. Y dice la Escritura ahí en el libro de Hebreos que la sangre de esos animales no quitaba el pecado, no limpiaba el pecado, lo cubría, pero no lo quitaba. Si Cristo no hubiera resucitado, su sangre, su sacrificio sería en vano y su sangre no nos limpiaría de pecado porque no resucitó, porque Él tenía que morir, derramar su sangre aquí en la tierra y presentar su sangre, dice Hebreos, no en el tabernáculo eternal, sino en la misma presencia de Dios, en el tabernáculo celestial, en la presencia de Dios. Presentar esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, su sangre no hubiera llegado allá. Pero gracias a Dios que Jesucristo resucitó, su sangre, Él llevó su sangre allá y ahora esa sangre nos limpia de todo pecado. Si no, yo quiero decirle, Pablo dice aquí también, el Espíritu Santo lo dijo a través de Pablo en esta escritura, que aún estaríamos en nuestros pecados. Estaríamos perdidos. Mire, y todos los que han, dice, muerto en Cristo, perecerían, estarían perdidos por la eternidad. No habría resurrección, no habría oportunidad para ellos. Y también la tercera cosa que dice Pablo ahí, versículo 19, seríamos los más dignos de conmiseración o lástima de todos los hombres. ¿Verdad? Seríamos los más dignos. Pobrecitos, mira nomás, están poniendo su fe en su confianza en un hombre muerto que no resucitó. Pobre gente. Pobrecitos, ignorantes. Ignorantes todo aquel que está poniendo su fe y su confianza en un ser mortal o en un ídolo de piedra, de madera, de metal. Pobre, porque no puede. En Jeremías dice, ¿verdad? En Ezequiel también dice, mire, tienen que cargarlos porque no pueden andar. Tienen que llevarlos de un lugar para otro. Así sería nuestra fe. Así seríamos también nosotros dignos de conmiseración, dignos de lástima, de que todos nos vieran con lástima y tuvieran lástima de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra confianza en un hombre muerto, que no tiene ningún poder, que aunque estuviera en el cielo, pero si no resucitó, su alma, su espíritu estuvieran allá, pero si físicamente no resucitó, en vano sería todo. Gloria a Dios. Jesucristo, dice la palabra de Dios también, es las primicias de la resurrección. Gloria a Dios. Él es las primicias. Así como la muerte, dice, entró a todos los hombres por medio de Adán, así la resurrección vino para todos los hombres por medio de Cristo Jesús. Versículo 21. Así como en Adán, dice, todos mueren, en Cristo todos viven. Todos los seres humanos mueren, han muerto. A excepción de dos hombres que la Biblia menciona, que no murieron, pero van a morir, porque van a volver. Y van a morir porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nadie puede entrar a la presencia de Dios sin morir. Todos vamos a morir. La paga del pecado es muerte. Y aunque Enoc y Elías subieron al cielo sin morir físicamente, ¿verdad? Ellos también pecaron. Ellos también cometieron pecados y, ¿verdad? Ese es otro tema, pero ellos van a volver, van a venir a este mundo. Entonces, porque tienen que morir. Entonces, mire, dice la palabra de Dios que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos vamos a vivir. En Cristo Jesús. Note esta frase, en Cristo, todos los que estén en Cristo, todas las que estén en Cristo, aunque estén muertos, Juan 11 le decía al principio, vivirán. Jesús dijo, el que crea en mí, el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Ahora, mire, otra pregunta que yo quiero que analicemos aquí. ¿Cómo será la resurrección de los creyentes?
o la importancia de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar, pero si Él resucitó y Él resucitó, Él vive, gloria a Dios, amén. Entonces usted y yo también vamos a resucitar, y todo aquel que crea en Cristo Jesús, todo aquel que esté en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo será la resurrección de las personas, hombres, mujeres, que van a resucitar? Mire, Pablo aquí presenta una figura que todos nosotros podamos entender. Es la figura de la siembra. La siembra, ¿verdad? La muerte es como una siembra. Mire, en el versículo 50 de nuestro texto, 1 Corintios 15, dice que sangre y carne no pueden heredar el reino de los cielos, no pueden entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne y nuestra sangre fueron contaminados por el pecado. Y ninguna cosa inmunda, ninguna cosa contaminada entra a la presencia de Dios. Entonces, si aquí dice la palabra, hermanos, que vamos a resucitar, entonces hay un problema. Si vamos a resucitar físicamente, aquí hay un problema, porque la Biblia dice, carne y sangre no entran al reino de los cielos. Y usted y yo tenemos un cuerpo de carne y sangre. Entonces no podríamos entrar al reino de los cielos. No se puede. Gloria a Dios. Mire, entonces Pablo presenta aquí la muerte como una siembra. La corrupción no puede heredar la incorrupción, dice Pablo ahí. No vamos a leer todos los versículos, pero usted puede leerlos. Yo quiero invitarle a que los lea terminando esta enseñanza, esta predicación. Lea todo el capítulo. Y mire, dice ahí otro versículo, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Está medio tremendo esta cosa, ¿verdad? Entonces, mire, por esa razón es que nuestro cuerpo físico tiene que volver al polvo para que en la resurrección sea purificado y sea transformado en un cuerpo glorificado sin ninguna relación con el pecado. Este cuerpo tiene que ser deshecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue contaminado, fue corrompido por el pecado. Nuestra sangre fue corrompida por el pecado. Entonces, en esa condición no podemos entrar al cielo. No podemos ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Mire, qué precioso, qué maravilloso es nuestro Dios. Él piensa en todo. Él sabía que así no podíamos entrar, entonces Él envió a su Hijo Jesucristo a morir y a resucitar, para que por medio de su resurrección, usted y yo, por eso Él dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también Él dice ahí en el Evangelio de Juan, viene la hora cuando los muertos en Cristo oirán su voz, y todos los que escuchen su voz resucitarán. Gloria a Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios, glorificado sea Dios, dele gloria a Dios, aleluya. Él es precioso. Gracias a Dios por la resurrección, ¿verdad? Mire, entonces es bien importante para nosotros, hermanos, mire esto, que entendamos esto. Nuestro cuerpo en su estado como está ahorita no puede entrar al cielo. Entonces tiene que morir este cuerpo. Tenemos que morir físicamente y este cuerpo tiene que ir al polvo. Y ahí tiene que ser deshecho nuestro cuerpo para que sea purificado, para que sea santificado. Y así, hermanos, mire, en la resurrección será purificado, transformado en un cuerpo glorificado sin ninguna relación con el pecado. Gloria a Dios. Mire, se siembra, dice también, en deshonra, se resucita en gloria, versículo 43. Se sepulta
un cuerpo material, un cuerpo físico, ahí dice cuerpo animal, ¿verdad? O sea, cuerpo animado, no de un animal, de una bestia, no está hablando de eso. Dice cuerpo animado, que tiene ánima, que tiene vida. Es un cuerpo natural, ¿verdad? Material, físico, y resucita otro celestial, verso 45, usted puede verlo ahí, ¿verdad? Dice ese versículo 45. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, mire, la bendita palabra, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán viviente, ¿verdad? Ahí está hablando, el alma, ¿verdad? Cuerpo animado, ¿verdad? Más el último, ¿verdad? Le dije versículo 45 en adelante, ahí nos habla, ¿verdad? Ahí está hablando de lo que es el ser humano. Dice que Dios hizo al hombre y sopló en él aliento de vida. Y fue un ser viviente, un ser animado. ¿Verdad? Es lo que dice ahí, ¿verdad? Animal, viene de la palabra ánima, alma, viviente, ser viviente. Entonces, mire, dice aquí la palabra de Dios, siguiendo, se sepulta un cuerpo físico y resucita otro celestial, un cuerpo celestial, ¿verdad? Se siembra, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol está hablando ahí de la siembra, ¿verdad? Así como hemos traído, dice, se siembra un cuerpo físico, un cuerpo material y, ¿verdad?, resucita un cuerpo celestial. Ahora, la pregunta aquí más importante, ¿quiénes van a resucitar? ¿Quiénes son los que van a resucitar? Mire, yo quiero que leamos 3 versículos ahí, versículos 51 al 53 de este pasaje. 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y note, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Entonces, mire, hay algo bien importante aquí que yo quiero que notemos, y con esto prácticamente vamos a terminar hoy, ¿verdad? No todos, dice aquí la palabra de Dios, van a resucitar. No todos, y escúcheme bien, y a la vez todos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? La Biblia menciona, escúcheme bien, 2 resurrecciones. Hay 2 resurrecciones. La palabra de Dios nos menciona 2 resurrecciones. Van a suceder 2 resurrecciones, ¿verdad?, de personas, porque todo ser humano tiene que resucitar. Todos vamos a resucitar. No hay un ser humano que no vaya a resucitar. Todos seremos resucitados. Un día de estos, la raza humana será exterminada, ¿verdad?, para siempre. Y hermanos, habrá un juicio. Yo quiero que busque conmigo Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, hasta el versículo 15, prácticamente todo el capítulo. Ahí la Escritura nos dice que habrá 2 resurrecciones. 2 resurrecciones. Entonces, por eso le decía, no todos vamos a resucitar, pero a la vez todos vamos a resucitar. Porque Pablo está hablando aquí de una de estas 2 resurrecciones que menciona en Apocalipsis capítulo 20. Y ahí nos explica claramente la diferencia de una y de otra. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí, si tiene su Biblia, yo quiero que lea conmigo estos pasajes, versículo 4 hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera,
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Note, fíjese lo que dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es, fíjese bien, la primera resurrección. Verso 16, mire qué glorioso. Tome nota de esto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria a Dios. Ahora mire, vamos a seguir leyendo, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Note verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y fíjese lo que dice ahí. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Aquí menciona claramente las 2 resurrecciones. La resurrección de todos los justos, de todos los que fueron lavados con la sangre de Cristo Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También menciona la resurrección de todos aquellos que rechazaron a Cristo, que nunca lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, que hicieron lo malo, se apartaron de Dios, que no se prepararon, murieron sin Cristo. Y dice, fueron juzgados según sus obras, no según la palabra, sino según sus obras. Porque Pablo dice en Romanos que los que sin la ley pecaron, sin ley serán juzgados. Serán juzgados por la ley de su conciencia. Entonces, toda persona será juzgada. Todo ser humano. La Biblia dice, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. La Biblia dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Viene un juicio después de la muerte, donde vamos a ser juzgados. Si estamos en Cristo, ese juicio será para recompensar su labor, su trabajo, el haber cumplido o no la voluntad de Dios. Si no estaba en Cristo Jesús, morirá también. Pero ese juicio se llevará después de 1000 años de que Cristo va a reinar sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, y será por toda la eternidad. Ahí no habrá escapatoria. Es por la eternidad. Es el juicio eterno de Dios sobre el pecado.
es una realidad que no podemos nosotros, hermanos, ignorar. El juicio viene. Hay un juicio después de la muerte. Por eso yo le decía al principio, ¿está preparado o preparada para la muerte? Si Dios le llama a cuentas hoy, ¿está seguro, segura que resucitará con Cristo? ¿Sus pecados han sido borrados con la sangre de Cristo? ¿Ha aceptado al Señor Jesús como su único Señor y Salvador? ¿Se ha apartado del pecado? ¿Ha dejado el pecado por seguir a Cristo? ¿Se ha arrepentido sinceramente de todos sus pecados y ha venido a Cristo pidiéndole perdón, pidiéndole que le lave con su sangre? Si es así, yo quiero decirle, usted está preparada, preparado. Pero si no es así, aunque usted haya confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, pero si sigue viviendo en pecado, si sigue haciendo las cosas que al Señor no le agradan, usted puede que no tenga la vida eterna. Puede que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Hoy es una muy buena oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la bendita Escritura. Mañana puede no venir. Yo quiero invitarle a que tome una decisión hoy. Que decida hoy. No tenemos la vida segura. Estamos confinados, encerrados en nuestra casa la mayor parte del tiempo posible por el peligro que hay de ser infectados y morir. Esto es serio, hermano, hermana. Cada uno que me escucha, usted que me está oyendo, esto es algo serio. Yo quiero decirle, esa pandemia no es comparable con la infección del pecado. Mucha gente está siendo infectada por este pecado, por este virus, y está saliendo sano, está librando su vida. Otros están muriendo. Pero yo quiero decirle, todo aquel que ha cometido pecado no tiene escapatoria. La paga del pecado es muerte. Va a morir. Y todos pecamos y vamos a morir físicamente por esta pandemia o por cualquier otra cosa. Y el problema es que no sabemos cuándo. Por eso, la Escritura nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ábrale su corazón a Cristo. Ríndale su corazón a Cristo. Pídale perdón. Déjelo entrar a su corazón. Deje que lave sus pecados con su sangre, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y así cuando usted muera, sea bienaventurada, bienaventurado al participar de la primera resurrección. La muerte segunda ya no tendrá ninguna potestad sobre usted, porque su cuerpo será un cuerpo glorificado, inmortal. Gloria a Dios. Pero necesita arreglar cuentas hoy con el Señor. Si usted no está seguro, segura de su salvación, ahí yo quiero invitarle, ahí con todo su corazón, sea honesto, sea honesta. Si no está seguro, segura, yo quiero invitarle que haga esta oración conmigo, con todo su corazón, y después yo voy a orar por usted. Vamos a orar, la pastora y yo, por usted.
ahí en su casa. Pero yo quiero invitarle que si usted no tiene la seguridad de su salvación el día de hoy, no está seguro que cuando todos los creyentes en Cristo resuciten, usted también va a resucitar. O si usted vive, no está segura que usted va a ser arrebatado con Cristo. No es ojalá, es asegurarse. Es estar seguro. Solo el Espíritu Santo da esa seguridad, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ahí en Romanos, de que somos hijos de Dios. Pero si no le da testimonio, si solamente hay una esperanza, que ojalá, que a ver si, eso no va a funcionar. Nada le garantiza. Hoy puede asegurarse. Hoy puede tener esa seguridad. Si usted quiere tener esa seguridad de que sus pecados son perdonados, de que su nombre está escrito en el libro de la vida, repita conmigo esta oración con todo su corazón. Y dígale: Padre, Dios Todopoderoso, yo reconozco que no tengo la seguridad de que si muero este día, resucitaré cuando todos los santos resuciten. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Gracias, Señor Jesucristo, por morir y resucitar por mí. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Entra a mi corazón. Lava mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me rindo a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por lo que hiciste por mí y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Así como estamos con sus ojos cerrados, yo quiero invitarle, vamos a orar nosotros por usted en este momento. Y el Espíritu Santo va a traer esa convicción, esa seguridad. Si usted fue sincero con Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora usted tiene que caminar en santidad, tiene que caminar de la mano del Señor, tiene que alimentar su espíritu, su alma, ahora con la palabra de Dios. Llenarse de la palabra, orar a diario a Dios, tener comunión con los demás creyentes. Vamos a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada uno de los que han escuchado esta palabra. Y tú sabes también, Señor, quién de ellos su nombre está escrito y quién no. Quizás alguien puede tener una falsa esperanza, Señor, pero tú conoces todas las cosas. Nuestro corazón, Padre, nos puede engañar, pero tú, Señor, conoces todas las cosas. Y en el nombre de Jesús te rogamos, oh Dios, por cada uno que ha hecho esta oración, que sus pecados sean borrados con la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo en este momento le dé testimonio a su espíritu de que es hija, que es hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Y aun aquel que su nombre no es escrito y crea que está escrito, Señor, revélale su condición y ayúdale que pueda arreglar cuentas contigo. Ayuda a aquel que ha hecho esta oración con todo su corazón, a de aquí en adelante, como dice tu palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que de aquí en adelante, ahora mi hermano, mi hermana, pueda caminar en tus caminos,
se alimente de tu palabra, se aparte del pecado cada día más y más. Ayúdale a caminar en santidad, a vivir en santidad. Y Dios, permítenos ser instrumentos que tú uses para ayudarle a crecer espiritualmente, ahora alimentarse como creyente y mantener esa relación personal contigo, bendito Dios, y con tu pueblo, con los demás creyentes. Bendecimos a cada uno, Señor, les ponemos en tus manos y que tu paz reine en sus corazones y trae, Señor, el gozo de tu salvación. Inunda sus corazones de gozo y que el gozo de tu salvación llene todo su ser, impregne, Señor, todo su ser. Y el Espíritu Santo le dé testimonio a su espíritu de que ahora es una hija, un hijo de Dios, y que si ahorita en este momento muriera, dale esa certeza, esa convicción de que iría contigo por la eternidad. En el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.